Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, compramos varias chuches, como le dicen acá en España, para ver a qué tal saben, qué son, porque hay unas que no sabemos exactamente qué son, entonces vamos a probarlas todas. Nos da bastante curiosidad, obviamente hay unas que tienen jamón, otras que son muy particulares, que ya hemos escuchado anteriormente, pero otras, como dice Vale, que ni siquiera por el nombre sabemos qué va a ser. Entonces bueno, no se hable más y empecemos. Sí. Ok, vamos a probar este que se llama Barrita Lacasitos. Por acá dice que es rellena de crema de avellana y por lo que intuyo tiene como especie de caramelitos de estos colores también adentro y es como tipo una barra de chocolate. Vamos a ver. Ah, viene como en unas bolsitas aparte. Vienen dos barritas en fundas diferentes. Vamos a destaparla. Ya aquí huele a chocolate. Como saben, a mí me encanta el chocolate, así que este seguro me va a gustar. Así es la barra, huele pero delicioso. Vamos a ver qué tal sabe. Tiene especie de una galletita abajo, aunque creo que la galletita es, o sea, chocolate, galletita y adentro el relleno. Voy a pegar otro mordisco a ver. Ahí más o menos pueden ver el relleno. Sí sabe bastante avellano y el chocolate es como un chocolate de leche, suavecito. Está muy rico, me gustó bastante. Y algo que escuchamos incluso antes de llegar al país es el Colacao. Es una bebida chocolatada muy famosa y bueno, compramos esta presentación que ya viene lista solamente para batir y tomar. Vamos a batir primero. Importante. Esto viene en polvo, viene así, viene en botellas de 1,5 litros. O sea, aquí es una religión comer o tomar Colacao. Hay otros productos que han hecho derivados de esto. Así que bueno, vamos a ver. Y aquí nos da unos instructivos para el caso de que lo queremos tomar caliente. Bueno, seguimos estos pasos y listo. Ahorita lo vamos a tomar frito, porque así fue que lo compramos. Ufa, miren esa espumita. Creo que lo batí más de la cuenta. Qué delicioso. Parece algo recién hecho. Y bueno, con su permisito. Ay Dios, qué rico. Me habían dicho que sabía al toddy venezolano, pero no. Este es más suavecito y tiene otros toquecitos. Pero lo que predomina, sí, más que un chocolate con leche, es leche chocolatada. Está muy bueno. Me encantó. Y huele a chocolate, pero a un chocolate como más un cacao muy procesado. No huele tanto a cacao fuerte. Está muy rico, me gustó. Ahora vamos a probar este que se llama Pajitas. Este nos comentaron que se comía mucho en las tienditas de barrio. Dice por acá, for potatoes lovers, ¿sabes? Es de papa, entonces para los amantes de la papa. Este dice original, así que debe haber otro, me imagino, de otro sabor. Pero vamos a probar. Huele así como a queso. Allí se pueden ver los palitos, huele bastante bueno. Miren, son unos palitos larguitos y el color es como blanco, o sea, no tiene un color así como amarillo, que es lo normal de este tipo de botanas. Probemos. Sabe como a papita frita de McDonald's. Está riquísimo, me encantó este. Estaría bueno como para dipear con alguna salsita así como de tomate o algo así, porque no tiene un sabor en particular, sino que sabe como a papita frita. Ahora vamos a probar estas galletas que en inglés es cookies and cream, o sea, galletas rellenas de chocolate, pero en este caso es de nocilla, que es como una Nutella pero europea. Entonces bueno, suena bastante intrigante. Vamos a destapar. Se siente como una bandejita de plástico adentro. Ah, mira, sí, efectivamente. Ves una bandejita. Ay, miren, qué rico. Son varias. Son, me parece que 3. Ay, mira, se desboronan en la mano. Y algunas ya estaban desboronadas. Como pueden notar, es una galleta de chocolate rellena así de cremita o con pedazos de cremita. Muy curioso. Y también se le ve una que otra chispita de chocolate. Probemos. Pensé que la crema iba a estar durita, pero no, está aguadita. Como si hubiese estado recién derretida, algo así. Como si lo hubiese metido en el microondas un ratico y se derritió. Todo babeado, me disculpan. Sí. Me disculpan, pero cuando uno come y se ensucia es porque está muy bueno. Ahora vamos a probar este que se llama Mikado y parece que es la versión Go, o sea, es como más para llevar. Esto por lo que se ve son como unos palitos, me imagino de tipo galleta, no sé si dulce o salada y están como cubiertas de chocolate. Se ven bastante interesantes. Algo curioso de la cajita es que se abre así, miren. Se aprieta acá y así, se levanta. Entonces te queda como un bolsillito. Pareciera como una caja así como de cigarro. Adentro tiene una bolsita de aluminio. Vamos a ver. Ahí está duro. Ahí está. Tapemos, a ver. Allí se ven los palitos, trae bastante. Parece como algo que le llaman en Venezuela señoritas, que son como unos palitos de pan, pero más finitico. Parece como un pitillo. Vamos a probar a qué sabe.
El chocolate que tiene es bastante fuertecito, es como un chocolate oscuro. Y el palito es salado, o sea, es como neutral, pero tirando a saladito. Está bien rico. Creo que sería una botana ideal como para ir al cine, porque vas así como picando los palitos y no hace ruido porque te vas comiendo el palito así y ya. Ahora probaremos esta que son donas glaciadas y vienen así en este empaque que está muy curioso y muy para llevar. O sea, pensaron en todo porque si son 2 personas, aquí ya comen 2 tranquilamente. Y si eres una y se quieres comer una y la otra no, lo tienes separado, entonces puedes guardar una para después porque simplemente haces así y listo. Ya lo tienes por separado. Está súper bien. Y ahora cómo hago la toma. Ah, fuera yo y... Dale. Y bueno, destapemos una. Creo que aquí me va a hacer falta un cafecito para acompañar porque estas donitas por lo general son buenas. Y las compramos porque nos habían comentado que son muy famosas. Entonces bueno, no queríamos quedarnos con las ganas. Y bueno, aquí la tenemos. Está muy esponjosita. Si la toco duro, se me van los dedos. O sea, la estoy tratando con bastante delicadeza para no deformarla antes de pegarle el primer mordisco. Así luce de este lado y así de este, que básicamente es lo mismo. Solamente que por este lado tenemos más glaseado, que es azúcar básicamente derretida. No huele mucho más que a masita, a pancito. Vamos a ver. Está demasiado rica, amigo. O sea, parece una dona recién hecha de panadería. No parece empaquetada. Está muy buena. No me imagino meter esto en el microondas un ratico o en un hornito. Se pondría incluso como más crujiente y el azúcar se podría más quemadita. Sería mucho más sabroso. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Y bueno, para ir bajando un poco tanta chuche, compramos esta Fanta que primera vez que la vemos es de sandía y dice que es sin azúcares añadidos. Vamos a destaparla. El sonido de la gloria. Huele como a sandía, pero así como medio artificial, pero huele fuerte. Y se ve como un colorcito como si fuera medio rosadito. Más o menos lo que se puede ver desde acá. Probemos. Al principio te sabe como si fuera una Fanta como de naranja o algo así, pero ya lo que te los sabores sí te sabe como a patilla o a sandía, pero muy leve. O sea, no pensé que iba a ser como un sabor más fuerte, pero no, es súper suave. O sea, como al final es que se siente el saborcito de sandía, pero está rica, no se siente tan dulce tampoco. Ahora vamos a probar estos que son básicamente pan sobao de mantequilla. Son como unos bizcochitos, por decirlo así, pero con bastante mantequilla. Nos generó bastante intriga y se llaman así, pan sobao. No sobado, no, sin la D, sobao, así. Destapemos. Esto está demasiado esponjoso, amigos, y miren lo amarillo que está. O sea, de verdad que se nota que tiene mantequilla. Y miren cómo viene como en una bandejita de papel encerado para que no se deforme. Y miren lo esponjosito. O sea, esto está demasiado bueno y eso que ni siquiera lo he probado todavía. No huele tanto a mantequilla, huele más como a vainilla. Pero bueno, basta de mirar y oler, vamos a probar. Esto está exquisito. Parece un bizcochito recién horneado. Está muy esponjosito y sí se siente demasiado el sabor a la mantequilla. Demasiado. Creo que la mantequilla con la grasita y los ingredientes que tiene lo hacen parecer que es demasiado dulce, pero no se siente tan dulce. Fácilmente este lo puedes acompañar con un chocolate o con un café y de las dos maneras funciona igual porque no es tan dulce. Muy rico. Ahora vamos a probar este que es un mini gofre de la marca Que. Esto es algo que hemos visto mucho en tiendas de pastelerías y cafeterías que le llaman gofre a lo que es el waffle, pero no sé por qué le dicen así, pero en todos lados lo hemos visto. Destapemos. Uy, creo que lo destapé un poco mal. A ver, así. Ay, es súper chiquitito. Pensé que era como más grande. Y bueno, como pueden ver, es como si fuera exactamente un waffle, pero un pedacito nada más y está cubierto de chocolate y por abajo sí es el waffle como tal. Es redondo y la consistencia es bastante dura, como si fuera una galleta. Yo pensé que iba a ser algo más suavecito, pero no. Vamos a probarlo a ver. Se siente como una galleta y es súper, pero súper dulce. No me sabe tanto a lo que es la masa del waffle, me sabe más como a una galleta normal así dulce con chocolate pues. No me sabe como ese saborcito de waffle así como de harinita con mantequilla. Ya con este bocado que me metí, ya me empalagué. No me gustó tanto porque no me gustan las cosas así tan dulces.
Ahora vamos a probar esta que cuando la vi me brillaron los ojos porque son papitas fritas o patatas fritas pero con sabor a jamón serrano. Para los que me conocen saben que me fascinan las papitas y me fascina el jamón serrano, así que esto está básicamente hecho para mí. En apariencia se ven igualitas que unas rufles tradicionales, o sea, no cambia absolutamente nada. Incluso la textura es exactamente igual. En olor no huelen tanto a jamón, huelen más como a un pimiento, algo así. Miren, como les digo, parecen unas rufles, tienen la misma consistencia o la misma textura y la forma es igual, solamente que estas son un poquito más alargaditas. Probemos. Sí saben. Saben demasiado jamón. Descubriste tu chuchería preferida. Demasiado jamón. Siento que me estoy metiendo una papita y un pedazo de jamón. Sabe muchísimo. Qué impresionante. Obviamente se siente un saborcito medio artificial, porque obviamente lo es, pero la primera impresión es jamón ibérico normal o prosciutto, como también le llaman. Me encantó. No le tenía mucha fe, pero saben muchísimo. Sin duda que sí. Ay, mi madre. Ahora probaremos estas que se llaman fresquito. Nos dijeron que esta es una chuche como muy tradicional o como de antes, o sea, que se come desde siempre pues. Y por lo que vemos son unas paletas que tienen como un polvito que te explota en la boca y también te pintan la lengua. Voy a probar una de las dos porque como que sería mucho probar las dos de una vez. Voy a probar esta de fresa que me llama más la atención. Según dice tiene abre fácil, pero creo que no está nada fácil. O por acá arriba. No, tampoco. Creo que tocará así. Así sí pude. Ahí se puede ver la paleta y todo el polvito que se ve blanco. Vamos a sacar la paleta. Y así viene. ¡Uy! Salió un poco de polvo. Así viene la paleta. Es roja, pero tiene el polvito blanco por encima. Entonces la idea es que vas chupando la paleta y vas metiendo acá con el polvito. Entonces el polvito es lo que tiene esa broma que te explota. Entonces probemos a ver, me intriga. De chiquita había una paleta así donde yo vivía y eran bastante como divertidas. Veamos. Se me fue el polvo hasta la garganta. No siento nada que me explota. No sé si es así. Veamos otra vez aquí. Ahí está. Veamos otra prueba. Por lo que veo no es algo que te explota, sino como que tiene otro saborcito. Y el polvito es como un poquito ácido. Entonces como para tener un contraste. Esto es lo que sabe a fresa. Y el polvito me imagino que tendrá como algo de limón o algo así porque es medio acidito. Ahora vamos a probar esta que son pipas extra grandes, como dicen ahí, o semilla de girasol. Me intriga muchísimo, no tengo idea qué puede saber una semilla de girasol, pero esto más que una chuchería o algo dulce es un snack, más que todo es eso, es como un fruto seco, pienso yo. Bueno, destapemos. Uy, qué duro está. Cuidado, te salen volando. Es que tengo las manos súper grasosas. Bueno, vamos a abrirlo así, mejor. Ah, qué fácil. Sí, solamente que quería mostrarles cómo se veía todo, pero bueno. Wow, qué curioso. Miren, sí, son literalmente eso, semillas, así. Así que probemos. ¿Qué pasó? Me sabe un poquito a maní, pero la concha me sabe como a planta, o sea, como a hoja. Es un contraste raro. Mi boca como que lo percibe como que algo que no se debería comer. No sé si la concha se debe comer, yo creo que sí. A ver. No, es que no hay manera, o sea, bueno, sí, puedes sacársela, pero es más fácil comérsela con concha. Voy a comerme esta sin concha. Sí, es más fácil, sin concha es más sencillo, pero es creo que medio fastidioso porque son tan chiquiticas que hacer esto con cada una ya se me quitan las ganas de comerla. O sea, si es jugo en nap, tiene que ser rápido de consumir. Esto es realmente lo sabroso, pero bueno. Sí, es un poquito insípido, no sabía mucho, pero si podría compararlo o si tendría que compararlo con algo, creo que a un maní seco, un maní normal, al natural, por decirlo así, no a saladito ni nada. No es mi favorito, pero bueno, ya lo probamos. Muy tradicional acá, así que eso es lo que estamos haciendo, probando. Ahora probaremos estas chupetas o paletas de la marca Chupa Chups. Son bastante famosas acá, las hemos visto de muchos sabores. En este caso compramos una que se llama Milky, que son de leche con sabor a vainilla una, otra de sabor frambuesa y vainilla, otra de sabor cacao y vainilla y otra de sabor fresa nata. Voy a destaparlo y a ver cuál nos toca, una allí aleatoria. Así vienen unas cuantas paletas. Vamos a ver cuál nos toca. Esta de acá, creo que es la de cacao y vainilla. Son chiquititas, miren. Y el palo es de papel. Destapemos a ver si puedo porque está como bien compacta.
Ahí está, se pudo. Y esta viene doble, el chocolate arriba y la vainilla abajo. Huele bastante a vainilla, probemos a ver. Tan rica. Me dio un flashback de mi infancia, porque saben así esas chupetitas que te daban en las fiestas, en las piñatas. Sabe bastante como a leche, así. No sabe tanto a chocolate, sino más como a leche. De pronto te da como un saborcito como a leche condensada, algo así. Es bastante dulce, obviamente, porque es un caramelo. Está rica. Ahora vamos a probar este caramelo con forma de melón y sabor de igual manera de la marca Fini. Esta nos dijeron que era muy famoso acá y que se lo daban a los niños, aunque yo lo veo un poco peligroso porque si alguien se lo traga sin querer se ahoga fácilmente. Vamos a destapar. Y sí, miren, se parece demasiado a un melón mini. Vamos a probarlo. Es medio vacío en el medio. Sí sabe a melón. ¡Es ácido! ¿No te lo esperabas? Tiene un polvito en el medio ácido, pero sí está rico, pero es muy grande. Creo que no se traga, creo que es chicle para masticar. A simple vista no dice nada, nada más dice que es gluten free, pero sí, no se disuelve. Es un chicle para hacer bombitas, pero está muy rico. Vamos a probar estos bombones que se llaman Choconolas Bon Roll. Tenemos dos sabores, uno de fresa y el otro de arándanos. Voy a probar el de arándanos porque me intriga más. Destapemos. Uy, miren bastantes allí. Huele demasiado a chocolate, pero fuerte, un chocolate así fuerte, fuerte. Así viene el bombón, como si fuera un caramelo. Destapemos. Es un bomboncito así, en forma como de óvalo. Probemos a ver. Por dentro tiene como una gelatina. O sea, lo que es sabor de mora es como en gelatina. Y por fuera tiene la cobertura de chocolate. Está bastante rico. Un sabor bastante interesante porque nunca había probado algo así, un dulce, o sea, de chucha así, de sabor a mora. Está como ideal para después de una comida comerte uno y así como bajar la comida. Está bien rico. Y bueno, sin querer empecé a destapar sin empezar a grabar, así que lo siento ahí, ya tenía medio camino ya recorrido. Pero bueno, vamos a probar este que es un chocolate para untar, como la Nutella, de igual manera de la marca Nocilla como de las anteriores que probamos. Este es como lo más tradicional. Y bueno, ahí pueden notar, creo que me engañaron un poquito porque viene como bastante espacio vacío y se derritió en algún punto. Miren, ahí se mueve un poco. Bueno, como no tengo un pan sin nada con qué probarlo, vamos a probarlo con los palitos estos que probó hace ratico, a ver qué tal. Y ahí pueden notar más, miren, está súper aguadita. Obviamente esto metiéndolo en la nevera o en un lugar frío se pondría durita, que es la forma correcta creo que de consumirla o de tenerla. Vamos. Ay, pero está muy dulce. Y no me comí la parte del chocolate del palito, sino simplemente la parte que no tenía nada. Está bien dulce. Voy a probarla con el dedo nada más. Tengo el dedo un poco sucio, pero bueno, no importa. Todo sea por la ciencia, por el experimento. Está bien empalagoso. Sí sabe a chocolate, pero sabe mucho más a manteca. Y es bien dulce, muy dulce. Probarlo ahora con el palito así. Sí está rico, pero muy empalagoso. O sea, mucho más empalagoso de lo que me gustaría a mí. Muy empalagoso y todo, pero le metiste unos cuantos dedos. Bueno, pues tengo que probarla bien. Si ya me estoy ensuciando, me ensucio completo, ¿no? Esta es otra de las chuches que nos dijeron que es bastante popular acá. Son como especie de unas donitas. Se llaman filipinos y dice con auténtico chocolate negro. Dice los originales. Viene como en una bandejita. ¡Wow! Parecieran como unas galletitas, pero allí sale como que fueran unas donas. Entonces es bastante intrigante probarlas a ver. Como ven, son cubiertas de chocolate. Veamos qué tal son. Sí, son galletas. El sabor de chocolate es como suave, pero a la vez es un chocolate fuerte. Está bastante rico. Y la galleta es galleta dulce normal. Pero pensé que iba a ser más como si fuera una donita. O sea, como la consistencia de la donita, pero no, son galletas. Pero muy ricas. Ahora vamos a probar esta variación de Nutella que se llaman Be Ready, que son barritas rellenas de Nutella. O sea, si ya de por sí nos gusta el chocolate con Nutella, ahora imagínense tener una barrita lista en su bolsillo o en su bolso para comer en cualquier momento. Básicamente es eso, es tenerlo listo para cualquier situación. Por eso que se llama Be Ready, que es como estamos listos, algo así. Bueno, destapemos. Como pueden notar ahí vienen 6 paquetitos o 6 barritas. Vamos a agarrar una. Miren qué empaque tan bonito. O sea, me encantó.
yo soy una persona que me gusta estar pendiente de los empaques y cosas así, y este está increíble. Y como se dan cuenta, si lo colocamos así, este es como la bolsa de pan, y ahí sale como el pancito, como cuando vas a la panadería y te compras una barra de pan. Bueno, básicamente es lo que quisieron simular con el empaque. Si estamos temblando, lo sentimos, amigos, es que hace demasiado frío en este parque a esta hora. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible por mantener la cordura para poder terminar este video y probar todas las cositas que compramos. Ah, mira, este se desbarató un poquito. Wow, pero qué lindo, miren, se desbarató un poquito, pero todavía sí se ve súper bonito. Es como un pancito, súper mini. Y ahí se ve el relleno, es como un waffle porque el relleno lo tiene adentro y está así, como hecho en molde, por supuesto. Probemos. Wow, qué rico. El pan realmente es una corteza muy finita y muy crujiente y tiene demasiado relleno de Nutella. A ver si pueden notarlo ahí cuando lo rompo ahorita, que se va a desarmar todo, pero bueno, todo sea para que vean. Uy, miren, está demasiado rico. Delicioso. Es que el sabor de la Nutella es especial, o sea, ese sabor de avellana es muy notorio. El pancito es neutral, o sea, ni es dulce ni es salado. O la corteza, mejor dicho, porque más que un pancito es una corteza. Es muy finitica. Si lo tengo que comparar con algo, lo voy a hacer es con los conos de las barquillas o de los heladitos que venden. Es muy finitico y sabe exactamente a eso, a los conos de los helados. Una maravilla. Ahora de penúltimo vamos a probar este chocolate de Milka. Ya yo había probado el chocolate Milka, pero solo el que viene así solito el chocolate, no combinación con otra cosa. Y este viene en colaboración con Chips Ahoy, o sea, es algo que no sé, lo vi y dije tengo que probarlo porque se ve buenísimo. Uf, esto está... Aquí se partió ya un pedacito. Así está el pedacito del chocolate. Y aquí ya se puede ver el relleno. Se ve bastante bueno ese relleno, porque es el relleno y tiene una pequeña cobertura del chocolate. Probemos. Oh my god, esto sabe a gloria. O sea, literal es Chips Ahoy con sabor a Milka. Demasiado bueno esto. O sea, es un sabor riquísimo. Es dulce, pero es tan bueno que no me empalaga. De verdad que está buenísimo. Creo que es mi favorito. Demasiado rico. Súper recomendable. Ahora vamos a probar estas Oreos que no sé si es algo realmente muy europeo o americano que llegó hasta acá, pero bueno, nunca lo habíamos visto, lo vimos, así que decidimos comprarlo para probarlo. Son unas Oreos rellenas de vainilla normal, pero aparte tienen raspberry, o sea que es ese rosadito, no sabemos cuál es la traducción al español, no recordamos, pero bueno, no importa. Ay, mira, vienen bien destruidas. A ver si consigo una entera para mostrarles a ustedes. Y como pueden notar, las galletas Oreo son de chocolate y vienen con los dos rellenos. Una capita de vainilla y la otra del raspberry que le comento. O sea, no es que viene mitad y mitad, sino una y una. Probemos. La vainilla, igualita de siempre, pero el raspberry es muy dulce y demasiado artificial. Incluso me sabe sola como a una vitamina que me he tomado así cuando estaba chiquito, una medicina así de niño que le colocan así endulzantes y cosas así para que se los tomen. Me sabe algo así, no me encanta. O sea, no la compraría por placer. Me parece demasiado falsa. La galleta entera es artificial, pero este es un, ¿sabes? De esos sabores que te empalagan al punto de que te comes ya una o dos como lo hice ahorita y ya no quieres más. Cuando dices, no, gracias, ya estoy bien. Tal cual, es él. Y bueno, amigos, con el frío que ya nos soportamos y con el estómago que ya empezó a sonar de tantas cosas que probamos en tan corto tiempo. Y con la insulina también arriba. Bien alta. Culminamos el video de hoy. Mi favorito fue las papas de jamón serrano. O sea, creo que no voy a conseguir algo más español que eso. Y de paso, tan sabroso. O sea, sabía demasiado, o sabe demasiado a jamón serrano. O sea, me encantó. Y si me tuvieran que decir, ok, aparte de esas papas, ¿qué otra cosa te gustó? Creo que los palitos de Nutella. Y bueno, mis favoritos fueron las pajitas. Estos palitos saladitos estaban muy ricos porque saben como a papita frita. También de lo que es dulce me gustó el Milka. Obviamente estaba delicioso, o sea, demasiado bueno. Y los palitos estos de como de pancito con cubiertos de chocolate. Ya va, pero ¿te gustó todo entonces? Bueno. Solamente era uno y máximo dos. Ya llevas 3 o 4, bueno, ya no pero sé. Es que es muy difícil elegir. Probamos tantos que bueno. Y incluso creo que el review más rápido que hemos hecho porque se nos iba a ir la luz del sol y no podíamos
concluir sin luz. Así que Claro. bueno, amigos, si les gustó este video denle like, suscríbanse y compártanos para que otras personas conozcan cuáles son las chuches típicas de acá de España o de partes de Europa incluso, y también recomiéndanos cuál otras no probamos para probar en otra ocasión. Así que nada, nos vemos en un próximo video, quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chao. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿y quién les va a ayudar a terminarse todo eso? Y bueno, detrás de las cámaras estaba mi hermana y mi mamá, que no quisieron salir porque ahorita andan destruidas de todo lo que hicimos el día de hoy, y aparte hace demasiado frío, están tullidas. Sí, aquí tenemos ya para llevarnos y seguir comiendo. Exacto, en la casita, con calorcito, bueno, ahí nos vamos a terminar de comer eso viendo televisión y pasándola más tranquilo de lo que estábamos ahorita. Y si de pronto a lo largo del video se preguntaban dónde andábamos, bueno, estamos en el Parque La Vaguada, que queda acá en Madrid, como al norte, ¿no? Algo así. Sí, más o menos al norte, sí. Sí, entonces está muy bonito, está muy chévere y la pasamos bastante bien, solamente que ya ahorita van a ser las 9 de la noche, Bueno, o son. ya son las 9 de la noche. Son más de las 9 de la noche y ya a esta hora se siente el frito de la noche, por supuesto. Claro. Bueno, mira, aquí les vamos a confirmar. Son las 9. Y bueno, si no nos creen, miren la hora. Sí. Son las 9 en punto. O sea, que todavía falta como una hora para que anochezca acá. Más o menos. Y eso está súper chévere porque te da tiempo de hacer muchas más cosas en el día. Sí.